Y eso es lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. La prédica de hoy se titula Su gracia en mi flaqueza. Su gracia en mi flaqueza. Pero antes de entrar al texto, quiero brevemente tratar de definir lo que es la gracia, porque no quisiera empezar o dar por hecho que todo el mundo que está aquí entiende el concepto de lo que es gracia. O sea, lo escuchamos mencionar en casi todas las prédicas, porque la gracia es una parte vital de nuestra fe, pero no son muchas las personas que se detienen realmente a explicar qué es la gracia como tal. Y no fue hasta hace 2 años atrás más o menos que yo vengo a entender el concepto de gracia realmente. Recuerdo una vez, mientras tengo ya algunos 8 o 9 años sirviendo en el ministerio de jóvenes, recuerdo una vez que uno de los líderes, que dentro de los tantos líderes que tuvimos, nos reunió a los voluntarios, por decirlo así, del equipo, y nos dijo: nosotros estamos cansados de tener un ministerio de gracia, nosotros queremos un ministerio de poder. Y a partir de ese momento yo empecé a ver la gracia como una debilidad, como algo que Dios nos da por pena, sin entender que sin esa gracia no hay poder. Y sin entender que esa gracia es que realmente nos trae libertad. Entonces quisiera brevemente poder definir lo que es la gracia. Y para poder definir la gracia, quisiera poder eliminar algunos conceptos erróneos que nos podemos dar cuenta que tienen las personas al momento de hablar de la gracia. Concepto erróneo número 1: la gracia no es un permiso ni un certificado para pecar. La gracia de Dios no significa que yo estoy en libertad de pecar como y cuando yo quiera, porque en su gracia y en su misericordia Él me va a perdonar. Señor Jesús, ayúdame, Padre, con este micrófono. Ten misericordia. Sí, yo agarro el otro y ya. La gracia no es permiso para pecar. Concepto erróneo número 2: la gracia no es el equivalente de Dios bajar su estándar. Ojo, la gracia no es el equivalente de Dios bajar su estándar. Es Dios enviando a su Hijo a cumplir su estándar. Me explico. La gracia no es que Dios de repente empiece a exigirle menos a la humanidad. Así no es que funciona. Significa que Dios le exigió a Jesús que cumpliera. Jesús cumplió y por medio de Jesús nosotros cumplimos ante Dios. ¿Estamos claros en eso? Amén. Concepto erróneo número 3: la gracia no elimina esfuerzo, elimina merecimiento. Es decir, en la vida cristiana tendremos aflicción, tendremos luchas, luchamos por orar. Hay personas que no les gustan orar, a veces es pesado. Hay personas que no les gustan leer, y en la prédica anterior estuve mencionando cómo hay personas que les encanta leer libros del mundo, pero no se pueden dedicar ni 5 minutos a leer la palabra. Son luchas y son esfuerzos que tenemos que hacer. Lo que tenemos que estar claro es que la gracia no quita el esfuerzo, sino que aún independientemente de todo lo que yo podría hacer o lo que yo podría entender que son buenas obras, no iba a ser suficiente. Y por medio de la gracia que se nos fue entregado por medio de Cristo, es que ya no debemos de merecer, pero sí debemos hacer un esfuerzo. Entonces, luego de haber eliminado estos 3 conceptos, quiero definir lo que es la gracia, según Grudem en su libro de Teología Sistemática. Grudem define la gracia de Dios como la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Repítanlo conmigo. La bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo. Esa es la definición más sencilla y básica que yo pude encontrar sobre la gracia. ¿Y por qué digo básica y sencillo? Porque para explicar la gracia en toda su verdad y toda su hermosura necesitar una mañana entera, pero por concepto de tiempo, ¿verdad? Realmente entendí que fuese importante que pudieras entender esta parte. Entonces ahora sí, vamos a entrar al texto de hoy, que es Juan, capítulo 21. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 14. Y lo vamos a ir dividiendo por partes. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero cualquier otra versión, ¿verdad? Me pueden seguir y entiendo que lo van a estar proyectando también. Y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo:
me voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos a dejarlo ahí hasta por el momento. Vamos a fijarnos durante que estemos estudiando esto de los detalles que da Juan. Se dan cuenta que Juan, ¿verdad?, toma el detalle de si Tomás el Dídimo, no dice Pedro, sino que dice Simón Pedro. Recordemos que Juan, ¿verdad?, es testigo ocular de todo lo que está sucediendo. Es decir, Juan no fue que hizo una investigación, no salió a preguntar qué fue lo que sucedió, sino que Juan está escribiendo en base a lo que vio y lo que él vivió junto a Jesús. Y Juan, cuando se hablan de los hijos de Zebedeo, él es uno de esos hijos. Es decir, que Juan está ahí en el momento que está ocurriendo todo esto. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Acabamos de hablar de que ya los discípulos, ¿verdad?, habían visto todo lo que debía de ocurrir. Y Pedro de repente toma la decisión de irse a pescar. En cualquier otro contexto uno podría entender que simplemente Pedro va a salir a entretenerse. Que Pedro va a salir simplemente a hacer algo que le gusta. Que por ejemplo, que yo pueda decir después aquí, yo voy al cine. Pero ¿qué está ocurriendo? Detrás de ese me voy a pescar, hay algo que está trabajándose en el corazón de Pedro. Me explico. Cuando yo veo ese me voy a pescar, yo me pongo a pensar en todo lo que ha ocurrido en la vida de Pedro hasta ese momento. Recordemos, ¿verdad?, que Pedro ya había negado al Señor 3 veces, después de que le dijo que no lo iba a negar, que sería imposible. Quienes conocen la historia de Pedro saben que Pedro de los discípulos, vamos a decir, es el más impulsivo, que toma decisiones, ¿verdad?, precipitadas muchas veces. Como fue, por ejemplo, cuando Jesús está caminando sobre el mar y mientras todos los discípulos están asombrados, viendo, tranquilos, porque los otros discípulos sintieron que era suficiente con ver ya a Jesús. Pedro viene y salta, llámame hacia ti y caminaré. Y Pedro muy bien camina y de repente, ¡fua!, empezó a dudar, se ahoga. Bueno, se está ahogando y Jesús tiene que rescatarlo. Y cuando mete la mano y lo saca, ¿qué le dicen? Hombre de poca fe. Decisión precipitada. Digo, quédate en la barca tranquilo, que Jesús viene de camino, no hay que estar hablando a lo loco. Otro momento, cuando le está preguntando Jesús a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? Ese es el único momento en que Pedro da una buena respuesta. Oye, parafraseando, ¿verdad? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios y fuente de vida. Y el único momento en que Pedro habla rápido y piensa rápido y responde bien, el Señor viene y le dice, oye, eso no fue ni carne ni sangre que te lo reveló. O sea que ni siquiera fue él que respondió bien. Fue Dios que lo iluminó para que él entendiese lo que está ocurriendo. Y ahora vemos esa decisión de pescar. Podemos darnos cuenta, hermanos, que Pedro no es el mejor tomando decisiones. Pedro no es el mejor tomando decisiones ni tomando decisiones rápido. Muchas veces habla y al hablar rápido se está metiendo en problemas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Cuando yo veo ese me voy a pescar de Pedro, estoy viendo a alguien que está tratando de huir. Y una persona que no ha tenido el valor de presentarse ante Dios nuevamente después de lo ocurrido. Una persona que se siente mal por lo que había hecho. Ya había visto al Señor 2 veces. Y en esas 2 veces que ya había visto al Señor, no había encontrado la oportunidad de acercarse. Y realmente, vamos a decir, reconciliarse con el Señor. No sé si a ustedes les ha pasado que por lo regular, si cometemos algún pecado, que lamentablemente continuaremos practicando, empezamos a ver de repente, sin nosotros darnos cuenta, cómo empezamos a caer en viejos hábitos. Empezamos a escuchar la música que escuchábamos antes, empezamos a actuar y a hablar de la manera que hablábamos antes, y empezamos a refugiarnos en actividades que hacíamos antes, tratando como de buscar confort en aquellas cosas que nosotros conocíamos antes de encontrar al Señor. Eso es lo que está sucediendo con Pedro acá. Pedro está tratando de buscar confort en vez de tener un reencuentro nuevamente con Cristo. Él está tratando de huir para no tener que enfrentarse con la vergüenza de que aún Jesús diciéndole que le iba a negar 3 veces, lo hizo en un abrir y cerrar de ojos, después de que él había dicho que no sería capaz de negarlo. Proverbios 20:25 dice lo siguiente. Aquí yo quiero abrir un paréntesis, porque aunque no es el punto central de la prédica, no podía pasarlo por alto. Proverbios 20:25 dice, lazo es para el hombre decir a la ligera,
es santo y después de los votos investigar. ¿Qué nos está diciendo Salomón con esto? Oye, es mejor sentarse un momento y pensar antes de hablar o antes de accionar. Antes de tú decir santo y después tú rompes a investigar qué significa tú decir que tú eres santo, piensa que a ti nadie te está exigiendo respuesta. ¿Qué sucedió? Pedro, al encontrarse sentado ahí sin hacer nada, viene y dice, me voy de pesca. ¿Se dieron cuenta que él dijo, me voy de pesca? ¿Y por qué los demás discípulos lo acompañaron? Cuando un líder toma una decisión, aunque crea que lo va a afectar solo a él, afecta también a las personas que lo rodean. Porque es la persona donde la gente recurre cuando están en problemas. Y es la persona en que la gente confía que le va a poder dar respuestas. Es decir, que muchas veces nosotros tomamos decisiones precipitadas y aparte de que no pensamos en las consecuencias que va a tener en mi vida, no pensamos en las consecuencias que va a tener en la vida de los demás. En Primera de Crónicas, capítulo 21, vemos un ejemplo claro de esto. Y es cuando nos dice la palabra que Satanás incita a David a hacer un censo del pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa decisión precipitada de David? David no oró, David no consultó, no hizo absolutamente nada. Tomó una decisión precipitada, sí es verdad, vamos allá. ¿Y qué pasó? Murió una enorme cantidad de la población, fruto de ese censo. Dios le dio varias opciones de cuál elegir, que iba a ser su castigo. Oye bien, que Dios te ponga a ti a elegir cuál va a ser el castigo tuyo, a cumplir por eso. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay sabiduría. Vamos a ver en un momento por qué esa decisión precipitada también fue de tropiezo para esos discípulos. Entonces ya estamos viendo, ya vimos el primer personaje que es Pedro, una persona precipitada, una persona impulsiva, una persona que no es muy bueno tomando decisiones. La segunda persona que narra en el Evangelio de Juan en este momento es Tomás, el Dídimo. Otra vez vemos los detalles de Juan. Que Dídimo significa mellizo. Y por alguna razón Juan siente la necesidad de que las personas sepan de que es de ese Tomás que estamos hablando. ¿Quién es ese Tomás? Lamentablemente ese Tomás va siempre a ser recordado como Tomás el incrédulo. Ese va a ser su apodo durante toda la vida. ¿Por qué? Porque es el mismo Tomás que cuando Jesús se le aparece por segunda vez a los discípulos, dice que estaba pensando que necesitaba meterle la mano en las heridas del Señor para poder creer realmente en la resurrección. Eso fue en Juan 20. Pero en Juan 11 lo que la gente no recuerda es que ese mismo Tomás, cuando Jesús iba a ir a levantar a Lázaro de la muerte, sabiendo los discípulos que ya Jesús en ese momento lo estaban persiguiendo para matarlo, los discípulos le decían, Jesús, maestro, no vayamos, que lo están persiguiendo para matarlo. Y Tomás dijo, oye, si tenemos que ir con él, vamos, y si nos tienen que matar, también. Oye la pasión y el amor que tiene ese Tomás por Jesús, el mismo que tenía Pedro. Sin embargo, siempre va a ser recordado como Tomás, el incrédulo, porque no creyó en la resurrección. Al igual que cualquiera de nosotros, tuvo un momento de duda, su fe tambaleó, igual que Pedro, caminando por sobre las aguas, y fruto de eso, por eso lo recordaremos. Entonces estamos hablando de un impulsivo, estamos hablando de un incrédulo, estamos hablando de Natanael, otro apóstol de Jesús, del cual en este pasaje no tenemos muchos detalles, y estamos hablando de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, cariñosamente conocidos como Boanerges, hijos del trueno. ¿Y por qué hijos del trueno? Por la ocasión en la cual estaban caminando por Jerusalén, buscando dónde quedarse, y nadie quería recibir al Señor en su casa. Y estos dos bravucones vinieron y le preguntaron al Señor, Señor, ¿tú quieres que mandemos fuego consumidor ahora mismo y acabemos con todo esto, los que están aquí? Yo he visto hermanos convertirse en Boanerges, en hijos de trueno, cuando están conduciendo. He visto personas desear fuego consumidor, ¿verdad? Aquellos conchos que están mal atravesados, aquellos motoristas que se están metiendo, que te dan y se mandan. No he visto gente impulsiva aquí, claro que no. Ni creo que en esta iglesia hay personas que en algún momento haya dudado de su fe. Porque, ¿verdad? Aquí todo el mundo está sobre la roca y en ningún momento su fe debe titubear. Porque es muy bueno decir Tomás el incrédulo, pero ¿cuántas veces yo no soy Tomás? Entonces seguimos y concentrémonos en estos personajes para poder entrar en materia, que son un impulsivo,
un incrédulo, un discípulo del cual no tenemos detalles, 2 hermanos, buscapleito, básicamente, y otros 2 discípulos que tampoco tenemos muchos detalles, eran 7. 7 personas que durante 3 años caminaron con el Señor, fiel creyentes del Señor, de eso yo no tengo duda, pero 7 personas con debilidades. ¿A qué se dedicaban estas personas antes de conocer a Cristo? Eran pescadores. Entonces, cuando Pedro dice, me voy de pesca, yo puedo entender lo siguiente. Estas personas, señores, se dedicaron su vida a esto. Respiraban esto. Vivían para esto antes de conocer al Señor. Desde su niñez lo están preparando para poder identificar si hay un clima favorable para la pesca, si el mar, ¿verdad?, está en una condición propicia para poder encontrar peces, si la hora es propicia. Es decir, que cuando Pedro dice me voy de pesca, él no está inventando a ver qué va a pasar. Él quiere ocultarse y él quiere buscar confort en eso, pero él no está saliendo a ver qué él va a pegar. Él está viendo que hay un ambiente favorable para salir a pescar. Y cuando los demás discípulos dicen me voy contigo, pues más aún razón para confirmar que ellos también se dieron cuenta, oye, la noche está buena para salir a pescar. Por eso fue que cuando salieron a pescar agarraron tantos peces, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Que ellos agarraron una multitud de peces. Tal vez que mi Biblia está mal. ¿Qué es lo que dice? No pescaron absolutamente nada. Ahora yo quiero que entremos en la mente de Pedro. Pedro, quien está dolido, avergonzado de lo que hizo, en su mente está pensando, óyeme, déjame volver a lo que yo sí sé que yo puedo manejar. Déjame volver a lo que yo sí sé que yo podía hacer desde antes de conocer a Cristo, que era pescar. En esto yo era bueno y puedo seguir siendo bueno con Él o sin Él. Y de repente, cuando tú te encuentras haciendo la única cosa que tú sabías hacer sin el maestro, en eso también te va mal. ¿Cuál es el pensamiento de Pedro en este momento? Yo en ese momento pensaría, oye, yo ni para esto sirvo ya. Negué al Señor sabiendo que es el Señor. Me decido volver a la pesca y ni eso puedo hacer bien. Lo que Pedro y sus discípulos no se están dando cuenta, y aquí entramos en materia, que aún en ese fracaso Dios está mostrando su gracia. Entonces el primer punto que vamos a ver en esta mañana es, para los que toman apunte, aún en nuestros fracasos, Dios muestra su gracia. Recuerdo una frase que marcó mi vida, y lamentablemente siempre para mí será por un anónimo, porque nunca he logrado descubrir quién fue que lo dijo, y a los jóvenes lo debo tener cansado ya de tanto decirlo. Pero la frase dice lo siguiente, y dice, no hay nada más peligroso que encontrar el éxito fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque una persona exitosa se le hace mucho más fácil humillarse y reconocer que necesita un Salvador, porque ya entiende que lo tiene todo. Hermanos, ¿cuál usted entiende que pudo haber sido la actitud? Un hombre que ya de por sí se siente caído y de repente se hubiese encontrado con una pesca exitosa. ¿Ustedes no creen que al otro día él se hubiese levantado y hubiese dicho, me voy de nuevo a pescar? ¿Y si le hubiese ido bien de nuevo? Mira, me está yendo bastante bien, déjame seguir. ¿Hubiese tenido Pedro oportunidad para arrepentirse si eso hubiese ocurrido? No podemos estar seguros. El éxito tiene una tendencia de alejar el corazón del hombre de Dios. Nosotros tendemos a cuando nos está yendo bien, alejarnos de Dios y querer volver cuando nos está yendo mal. ¿Por qué? Lamentablemente es así. Y se requiere de mucha madurez y mucha oración para no estar en ese sub y baja con el Señor. Pues en ese momento Pedro está en un sub y baja. Hebreos 12:17 dice lo siguiente. En este momento estamos hablando de Esaú en este versículo, que había, ¿verdad?, vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Y dice,
Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Hermanos, eso pudo haber sido la situación de Pedro. Justamente anoche estábamos viendo la película El Camino del Peregrino, no sé cuántos la habrán visto. Y hay un momento donde el personaje principal, que es Cristian, se sale del camino. Él está marcando una ruta hasta llegar a la ciudad celestial, a las puertas del cielo. Y hay un momento donde se sale del camino y en la gracia y la misericordia de Dios le envían nuevamente a un personaje que se llama Evangelista, que lo guía a que vuelva el camino. Y anoche me llamó mucho la atención que ese personaje le dijo a Cristian, oye, vuelve al camino. Y Cristian le dijo, ¿qué va a pasar ahora? Y le dijo, no, tú vas a seguir tu camino. Yo lo que no te puedo asegurar es que va a venir otra persona a tu vida para traerte de nuevo al camino, como pasó ahora. Eso mismo pudo haber pasado con Pedro. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros vemos personas que entran y vuelven, entran y vuelven. Y en muchos de esos casos, vengan en una y no encuentran quien los haga regresar a los caminos del Señor. Si algo podemos ver en Lucas 24:13, cuando narra la famosa historia de cuando dos discípulos vienen de camino de Maús a Israel nuevamente, y se encuentran durante todo ese camino, vienen caminando con el Señor y no se estaban dando cuenta que era el Señor, es que cuando ellos por fin llegan a donde iban, dice la palabra que ellos venían sintiendo un fuego dentro de ellos. Pero cuando ellos están llegando a su hogar, están caminando y van a entrar a su casa, Jesús sigue con su camino. Y es en una, cuando uno de ellos decide decirle, hey, ven a cenar con nosotros, que Jesús se devuelve y cena con ellos. Hermano, Jesús pudo haber seguido su camino ahí. Y nosotros no sabemos que hubiese sido de la vida de Pedro, ni de la iglesia tampoco. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios en su gracia prefiere vernos, tener un momento, un instante de fracaso aquí, y no vernos perder nuestra alma. Pedro no sabía eso. Pedro lo único que estaba viendo en ese momento era el fracaso de su intento de hacer otra cosa. Estaba sintiéndose como un perdedor. Estaba sintiéndose que para nada sirve y estaba sintiendo que en ese momento todo le estaba saliendo mal. Lo que él no sabía que era la gracia de Dios estaba obrando a su favor en ese momento. Porque para Dios fue mejor ver esa tristeza en ese momento de Pedro, de no pescar absolutamente nada junto con esos discípulos, que permitir que Pedro junto con esos discípulos se perdieran por una eternidad. Es decir, hermanos, que en los momentos que nos sentimos como fracasados, en los momentos que sentimos que nada nos está saliendo bien, en vez de quejarnos, démosle gracias a Dios, porque es su voluntad que se está cumpliendo en nuestra vida. Y aunque nosotros no estemos entendiendo por qué las cosas están sucediendo, sepamos que en su gracia Él está velando por nosotros. Porque el Señor prefiere ver un momento de desesperación de nosotros aquí en la tierra, prefiere ver un momento de dolor de nosotros aquí en la tierra, que ver nuestra alma perdida en el lago de fuego. Y si yo te pongo a elegir a ti, entre una red llena de peces y la salvación en Cristo, entiendo que la mayoría aceptaríamos la salvación en Cristo. Ahora, si yo te fuera a preguntar, yo te cambio cada uno de esos peces por una papeleta de 2,000 pesos, o un fajo de 1,000,000 de pesos por cada uno de esos peces, y es posible que no titubee el pulso alguno de nosotros. ¿Estamos conscientes de que Dios en su gracia siempre está obrando a nuestro favor? Amén. Entonces sigamos aquí en Juan 21. Ahora seguimos a partir del versículo 4. Cuando ya amanecía, porque ellos habían salido a pescar de noche, cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podía sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó a la mar. Pero los otros discípulos vieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Hermanos, ahí vemos otra vez que Pedro no es bueno tomando decisiones rápido todavía. Porque Pedro se había quitado la ropa para trabajar y se la puso de nuevo para tirarse al mar.
seguimos viendo, ¿verdad? Que Pedro tiene problemas serios. Que los impulsos de Pedro no lo están llevando en buena dirección. Pero hay algo que está ocurriendo en esos siguientes versículos también. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En ese momento Santiago se está refiriendo a un problema de favoritismo que hay en la iglesia de Cristo, ¿verdad? De cómo a los ricos los están aceptando con los brazos abiertos y a los pobres los están rechazando y están mostrando favoritismo hacia esas personas y hablando sobre la importancia de ser humilde y cómo Dios al humilde da mayor gracia. El punto número 2 de la reflexión de esta mañana es Dios muestra su gracia al humilde. ¿Y por qué Dios muestra su gracia al humilde? Sencillo. Ese versículo de Santiago es un eco de lo que escribe el mismo Pedro. Al parecer Pedro entendió eso. No sé si fue en ese momento, pero lo entendió. Pero en 1 de Pedro 5:5, ese mismo versículo está de nuevo ahí hablando de cómo Dios da gracia al humilde. Entonces ubiquémonos en qué está sucediendo con Pedro. Ya vimos que Pedro, ¿verdad?, está pasando por un momento difícil. Entendemos, podemos inferir que cuando él ve que no está pescando, el pensamiento que le llegó a su mente, que es el mismo pensamiento que nos llegaría a cualquiera de nosotros, es, oye, yo ni para esto sirvo. Entonces yo te pregunto, si uno de nosotros, un día difícil de trabajo, un día difícil en la universidad, un día difícil en el colegio, no fue mal en un examen, no fue mal en el resultado de ese cuatrimestre, no fue mal en ese día, y de repente tú te encuentras con un fulano, porque Pedro todavía no sabe que es Jesús que está ahí, que te está diciendo a ti cómo tú debiste hacer la cosa. Como que un fulano que tú te encontraste en el concho te diga a ti, ingeniero, que ese edificio se cayó porque tú no hiciste esto y esto y esto. Mi hermano, ¿y usted qué sabe de eso? Eso sería nuestra respuesta. Tanto así que aún esa persona teniendo razón con lo que nos está diciendo, el orgullo que hay en nosotros nos hace incomodar. Porque ¿quién eres tú para estar diciéndome a mí cómo yo tengo que hacer mi trabajo si de esto yo vivía? Por eso fue que Pedro, cuando él no sabiendo que era Jesús, le dicen, tira las redes a la derecha. Él dice, oye, tú no sabes de lo que tú estás hablando. ¿Fue eso lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? Tiró la red. Hermano, eso es mucho más importante de lo que nosotros nos estamos dando cuenta. Porque hasta ese momento, lo que estamos viendo es un Pedro impulsivo, que no piensa dos veces la cosa, y que el primero que le venga a poner mano en lo que sea, le vuela la cabeza fácil. Porque cuando a Jesús lo estaban entregando en Getsemaní, Pedro le llevó la oreja, pero le llevó la oreja porque el siervo se agachó, porque si no hubiésemos estado hablando de cómo Jesús le puso la cabeza a un hombre. Sin embargo, ese mismo hombre impulsivo, humildemente, tiró la red hacia un lado. Humildemente aceptó el consejo de un extraño, porque él no está reconociendo que es el Señor que le está hablando. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Yo estoy convencido, hermanos, que en ese momento, fruto de ese momento, fue que Pedro pudo ejercer su ministerio. Porque como veremos más adelante, luego de ese momento en que atrapan los peces, fruto de esa humildad que él tuvo, es que Juan le dice a Pedro, oye, es el Señor que está ahí. La humildad es un momento donde Dios muestra su gracia con sus hijos. La humildad es el momento donde nosotros le decimos al Señor, Señor, que seas tú que estés obrando, yo voy a confiar en ti. Por eso Santiago 4:6 no miente, y lo vemos claramente en este versículo, cuando dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Hermano, aún en la lucha de Pedro, yo entiendo que esa era la condición de su corazón, contrito y humillado. Y por ese corazón contrito y humillado, y por esa actitud de humildad que él tuvo en ese momento, fue que él pudo tener nuevamente un encuentro con el Señor. Porque como vimos ahí mismo, se ciñó su ropa, y fue tanto el impulso, fue tanto el deseo, fue tanto la necesidad que él sintió en ese momento de tener ese reencuentro con Cristo, que hasta se puso la ropa, se tiró al mar para nadar a su encuentro. Y mira si Dios en su gracia hasta provee. Porque el mismo Jesús que le estaba preguntando a ellos si ellos tenían peces para poder desayunar, cuando Pedro llegó ya estaba cocinando peces. ¿Cómo? Yo no sé.
pero estaban ahí ya. Entonces, luego de que Pedro se ciñe la ropa y sale al encuentro de Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Sigamos leyendo. Estamos ahora a partir del versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo nuevamente: apacienta mis ovejas. Hermano, vimos en el punto número 1 que aún en nuestro fracaso Dios muestra su gracia. Vimos en el punto número 2 que Dios muestra gracia al humilde. Y ahora veremos en el punto número 3 que somos restaurados mediante su gracia. Hermano, en este momento estamos viendo un Pedro quebrantado, un Pedro que ha reconocido su error, un Pedro que se está dando cuenta que está perdiendo su tiempo en la pesca. ¿Y por qué está perdiendo su tiempo en la pesca? Porque recordemos que aunque el libro de Juan no lo narra, ya para este momento los evangelios de Lucas y Marcos nos muestran que ya Jesús le había dado la gran comisión a ellos de ir y hacer discípulos. Es decir, que ellos estaban bastante claros en lo que ellos debían estar haciendo. Simplemente decidieron no hacerlo, por lo que venimos hablando hasta ahora. Hermanos, estamos viendo nuevamente, y repito, cuatro tipos de personas: un impulsivo, un incrédulo y 2 buscapleitos. Sin embargo, cuando leo este pasaje me doy cuenta de algo hermoso. Y es que estas mismas personas, con estos problemas difíciles de carácter, siendo Pedro el ejemplo principal que hemos tomado en la mañana de hoy, son las mismas personas que Jesús eligió para ser sus discípulos. Y son las mismas personas que Jesús eligió para iniciar la iglesia. Hermanos, Dios no está buscando personas perfectas. Dios no está buscando personas aptas para esto. Si yo estoy aquí arriba, no es porque yo soy el mejor expositor, no es porque yo soy el que mejor hablo, porque yo le pido perdón a Dios cuando yo me ponga a escuchar las palabras que a veces salen de mi boca aquí arriba, que yo me invento palabras nuevas para predicar aparentemente. Si hoy nos encontramos aquí, es que porque fuimos restaurados por esa gracia de Dios. Y hay muchas veces que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que estamos enfermos, nos olvidamos que tenemos necesidad, nos olvidamos de que cada día nos debemos dar cuenta de la necesidad de Cristo que tenemos en nuestra vida. Y preferimos conformarnos con irnos a pescar, preferimos conformarnos con entretenernos con otra cosa, en vez de buscar la presencia de Dios cuando más lo necesitamos. Porque no recordamos que es en la presencia de Dios que Dios nos restaura a cada uno de nosotros. Cada una de estas personas le ocurrió lo siguiente, y es que ese carácter difícil que ellos tenían chocó con una gracia que es mucho mayor que cualquiera de los problemas que ellos pudieron haber tenido. Y como podemos ver en los libros que estas mismas personas escribieron más adelante, en su manera de escribir, en su manera de expresarte, tú estás viendo que hay una diferencia. Porque ese mismo Juan que estaba diciéndole al Señor si le permitía mandar fuego desde el cielo para consumir a los demás, cuando está escribiendo sus cartas, se refiere a la persona que le habla como hijitos. Hijitos no es una palabra que sale de alguien que está deseando mandar fuego. Hijitos es una palabra que sale de alguien que ha entendido la gracia y el amor de Dios, cuyo carácter ha sido cambiado por esa gracia y por ese amor de Dios. Hermanos, lo que nos encontramos aquí es porque estamos en disposición, o debemos estar en disposición, o estamos deseando que Dios ponga en nosotros la disposición de ser cambiados.
para ser la iglesia que Él merece. Y nótese que digo merecer, porque he escuchado muchas personas últimamente que hablan de que Dios necesita y Dios necesita, y estamos mal diciendo eso, porque Dios no necesita nada, mi hermano. Que Dios necesita un pueblo santo, Dios necesita adoradores, Dios necesita predicadores. No, Dios no necesita nada, porque si Dios quiere hasta la piedra hablan. Ahora, Dios merece una iglesia santa y exige una iglesia santa. ¿Santo por nuestros esfuerzos y por nuestros méritos? No. Por la gracia que nos fue depositada a través de Cristo Jesús. Y tenemos que estar bien claros de cuál fue nuestra condición y cuál es la condición de todas esas personas que acabamos de nombrar. Porque aparte de su carácter, hay otra cosa. Y es que al igual que nosotros, luchaban con pecados. Son personas que tenían, si fuéramos a hablar, para ponerlo en imagen, ropas sucias, ropas viles. Y no estaban en condición apta, así como ninguno de nosotros antes de Cristo estábamos en condiciones aptos para presentarnos ante el Señor. ¿Y por qué cojo el ejemplo de ropas viles? Quiero que me acompañen a Zacarías 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. Y al leer estos versículos, mis hermanos, también nos damos cuenta de la importancia de leer la Biblia completa, porque yo nunca le había puesto la mano al libro de Zacarías antes de este momento. A veces nosotros como que queremos coger el librito y que eso sea nuestro librito favorito y leerlo 15 y 20 veces y el resto de la palabra lo damos como por basura, porque eso es lo que yo entiendo que estamos diciendo cuando decidimos no leerlo. Sin embargo, escuchen esta visión que Dios le da a Zacarías. El 8º mes del año segundo de Darío, estamos en Zacarías 3, perdón. Déjame ver. Entonces, ahora sí. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha, ¿para qué? Para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido con ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y lo vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás en mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Estemos claros en qué está pasando aquí. En hebreo, cuando se hablaba de ropas sucias, la Reina Valera, quienes están en la Reina Valera, dice ropas viles. No están hablando de simplemente una persona que tiene una manchita. Cuando se hablaba de ropas viles en aquel entonces, se está hablando de ropa que está salpicada de estiércol. En esa es la condición que nosotros nos encontrábamos antes de Cristo. En la misma condición que se encontraban estos simples pescadores de hombres antes de Cristo. Esos pescadores que se convirtieron en hacedores de historia. Y no estamos viendo un cualquiera presentado en esa visión tampoco. Estamos viendo a Josué, sumo sacerdote, ¿verdad? A quien se le pasó el manto, vamos a decir, de Moisés y su ministerio de continuar guiando al pueblo hasta la tierra prometida. Y sabemos bien, ¿verdad?, que eso no era una pequeña misión y que estaba recibiendo el manto de quien para los judíos fue el más grande de todos sus profetas. Y ese mismo hombre, quien Dios eligió para hacer esta obra, mira las condiciones en que se encontraban. ¿En qué condición creen que nos encontrábamos nosotros entonces? ¿Y quién estaba al lado de Josué en ese momento? Satanás. ¿Haciendo qué? Acosándolo. ¿Y con qué lo acosaban? Oye, este no merece estar aquí en tu presencia. ¿Es verdad o no es verdad?
Hermano, de cierta manera, él tiene su razón. Nosotros no somos dignos. O debería decir, no éramos dignos. Hermano, si usted se presenta ante su jefe en el trabajo, con la ropa toda sucia, es probable que usted lo manden para su casa. Yo sé que yo lo haría. Si hay uno de los subordinados míos llegan al trabajo y no están bien vestidos, con una ropa que se pueda presentar a este cliente, yo lo mando para su casa. Y a eso es que Satanás se está refiriendo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le dijo, ciertamente, apartaos de mí. No. Le cambió la ropa. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Josué no habló. Pero sí, ¿qué fue lo que hizo Josué? Josué aparentemente reconoció que no estaba en condiciones y permitió que su ropa fuera cambiada. Hermano, eso es lo que Dios está esperando de nosotros. A Josué lo alcanzó esa gracia en ese momento, en esa visión. La misma gracia que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. A nosotros que merecemos ser castigados, nos ofrece esa gracia. Y nos ofrece la oportunidad de ser lavados, de ser limpiados, de ser cambiados, de ser restaurados por medio de la sangre de Cristo. Le da la oportunidad a personas, a simples pecadores, de poder predicar su palabra, de poder adorarlo con instrumentos. ¿Por nuestras obras? No. ¿Por nuestros méritos? Tampoco. Porque por muy buenas que puedan parecer mis obras, y por mucho que me puedan aplaudir el ser humano por las cosas que yo haga, nunca serían suficientes. Porque recordemos, como le decíamos al principio, que la gracia no es Dios bajar su estándar, sino, ya borraron. La gracia no es Dios bajar su estándar, sino enviar a su Hijo a cumplir ese estándar. Hermanos, por medio de Cristo, sí somos merecedores. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Hermanos, si 5 pecadores con problemas de carácter pudieron ser lo que nosotros conocemos como los pilares de nuestra iglesia. Si Pedro, el más impulsivo de todos, pudo tener nuevamente un encuentro con esa gracia y ser restaurado por Cristo, ¿por qué el Señor no podría hacer lo mismo con nosotros? Necesitamos entender, hermanos, que sin ser alcanzado por esa gracia de Cristo, nada de esto fuese posible. Sin ser lavados por esa sangre de Cristo, nada de esto fuera posible. Necesitamos entender nuevamente, hermanos, que no estamos aquí porque somos aptos, porque somos perfectos. Cuando yo le predico la palabra a cualquier persona, siempre hay muchísimas personas que me vienen con la respuesta, no, es que yo no siento que yo estoy listo para aceptar al Señor. Hermano, esto no se trata de estar listo, porque Jesús preparó la mesa hace 2000 y pico de años. Esto se trata de estar dispuesto y de recibir el llamado. Esto se trata de entender que en su gracia, aún nuestros fracasos son para nuestro bien. Esto es de entender que en los momentos más difíciles, mi humildad es una oportunidad para Dios mostrar su poder. Y esto se trata de entender que por medio de Cristo y por medio de la gracia de Dios, nosotros somos restaurados y podemos presentarnos ante el trono sin tener que hacer oído a lo que Satanás quiere acosarnos, entendiendo que esto no es por mi mérito, sino por la ropa nueva que Cristo puso en mí, cuando tomó mi lugar y murió en una cruz. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Y te doy gracias, Señor, por cada persona que se encuentra en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque de alguna manera u otra, cada persona que se encuentra aquí ha reconocido la necesidad de ti, mi Dios. Y así como tú le diste una oportunidad más a Pedro de acercarse a ti y reconciliarse contigo, a las visitas que están en este lugar le has dado una oportunidad más de tener un encuentro contigo, Señor.
Padre, yo te pido, mi Dios, te ruego que tú nos permitas tener ese encuentro con tu gracia, Señor. Que podamos entender que tu voluntad debe estar por encima de la mía. Y que podamos entender que aún en los momentos más difíciles, tú estás obrando a mi favor. Señor, que podamos amarte sobre todas las cosas. Y al amarte entender, Padre, que todo obra para bien para quienes te aman. Señor, que tu nombre sea exaltado, porque en tu dar tu gracia a nosotros, Padre, lo haces por amor a tu nombre. Y por en amor a tu nombre es que nosotros te exaltamos y te reconocemos todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Te doy gracias porque fue por gracia que recibimos la salvación. Un regalo inmerecido, porque lo único que merecíamos era castigo. Sin embargo, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz y tomar mi lugar. Padre, si hay alguna persona en este lugar que todavía no ha tenido un encuentro contigo, yo te pido que tú abras sus ojos, que tú toques su corazón y que pueda ser restaurado por tu poder. Padre, si hay algún hermano en este lugar que te ha reconocido como su Señor, pero por culpa de su pecado, mi Dios, se siente distante, se estaba encontrando en viejos hábitos, Padre, de la cual se dedicaban antes de conocerte a ti. Están buscando, mi Dios, confortarse, están buscando, mi Dios, sentirse mejor en el lugar equivocado. Yo te pido, Padre, que tú lo atraigas con tus lazos de amor a tu presencia, donde sí puedan ser restaurados, Señor. Padre, tú conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí. Tú conoces la situación, mi Dios, tú conoces nuestros dolores, conoces nuestras aflicciones, pero tu gracia y tu bondad es mucho mayor que cualquier aflicción que yo pueda estar pasando en esta tierra, Padre. Señor, yo te pido que por tu gracia tú restaures cada corazón en este lugar. Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, no por nuestros méritos, sino por lo que nosotros hemos sido testigos de lo que tú has hecho en nuestra vida y en nuestra iglesia a través de Cristo Jesús. Padre, muchas veces tomamos decisiones impulsivas que al final nos terminan alejando de ti. Muchas veces somos como Tomás, Padre, que en un momento nos sentimos llenos de fervor y amor por ti, y en otro momento nos encontramos dudando de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Padre, como en algo tan sencillo como el conducir en la calle, vamos a mostrar nuestro verdadero carácter, lo que hay en nuestro corazón, a desearle el mal a nuestro prójimo, Padre. Cosas que vemos como común y corriente, mi Dios, que delante de ti no te agradan. Porque dice tu palabra que debemos amar a nuestro prójimo. Y cuando hablamos de prójimo, hablamos de nuestro próximo, toda aquella persona que nos rodea, Señor. Padre, pero si así como con los hijos del trueno, tú lo pudiste pasar, de desear que fuego consumidor cayera sobre aquellos impíos, lo pasaste a una persona que veía a aquellas personas gentiles con ojos de amor, lo llamaba gentiles. Lo mismo puedes hacer con nosotros, Señor. Restaura nuestros corazones, Padre. Haznos humildes para reconocer tu gracia. Y que podamos esperar, Padre, con anhelo, encontrarnos nuevamente contigo. Que la razón de estar aquí en esta mañana no sea huirle al infierno, no sea por temor al infierno, a Satanás, Padre. Que nuestro motivo sea un motivo de gratitud a lo que ya tú has hecho por nosotros, Señor. Y que nuestra respuesta a esa gratitud sea servirte con nuestras vidas. Que nuestra vida sea adoración a ti y que suba con olor fragante a tus pies. Y que podamos seguir ensayando para el momento en donde nos encontraremos frente a ti y cantaremos santo, 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 Rey de reyes y Señor de señores. Padre, te reconocemos sobre toda cosa, te reconocemos sobre toda potestad. Y sabemos que tú estás escuchando nuestra oración. Porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí.
Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en los corazones de mis hermanos. Y te pido, Padre, que esta palabra que fue sembrada en el día de hoy quede guardada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y en que en momentos de dificultad podamos recordarlos en conjunto con las demás promesas que tú nos haces en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.